Este, y vamos a continuar con la presentación de la estudiante María Trinidad García Chávez, cuyo proyecto es los efectos de la brecha digital en la apropiación social de la tecnología que realizan los jóvenes que habitan en contextos de inequidad, el caso de los jóvenes de Chulavista y Santa Fe, y su apropiación de las redes sociodigitales. Adelante, Trinidad. Muchas gracias, Frida, doctora Frida. Bien, enseguida presento. Bueno, ya me ayudó a comentar el título a lo que va, pues el título de mi investigación, la doctora Frida. Y bueno, como introducción, un momentito. Bueno, como introducción menciono que este trabajo se centra en la brecha digital que se generan las habilidades digitales y cómo afecta este fenómeno a la apropiación en el género en la apropiación y también cómo hay una brecha digital que se puede manifestar en el género, el contexto y en el nivel socioeconómico en los jóvenes que habitan en el contexto de inequidad. El caso de estudio es en las colonias ubicadas, cómo hay censos poblacionales y también otras investigaciones de corte más demográfico que mencionan que Chulavista y Santa Fe, por su cercanía, ya que son colonias vecinas, se conocen como Hacienda Santa Fe. En este lugar, la presencia del Internet en la actualidad ha ido en aumento, ya sea por programas gubernamentales como es el de Conéctate Tlajomulco, que se puso en marcha a partir del 2018, y también pues por el sector privado que cada vez ha abarcado más las zonas con el fin de proveer este servicio a las localidades que mencioné. El objetivo es conocer qué hacen los jóvenes con este acceso para posteriormente interpretarlo como un empoderamiento o como una posible forma de empoderamiento. Rescato esta nota, este corto texto de Camacho que habla sobre la apropiación la apropiación social de la tecnología en contextos donde hay ciertas manifestaciones de la brecha digital. Y esta dice, una organización, país o persona se habrá apropiado de la Internet cuando haya incorporado fluidamente dentro de su quehacer cotidiano el uso de la red, cuando pueda discernir cuándo es o no conveniente utilizar la herramienta para la resolución de los problemas cotidianos y cómo combinarla con sus otros instrumentos, cuando se puedan establecer con naturalidad procedimientos, políticas y estrategias nacionales, organizacionales o personales para el aprovechamiento de la Internet. A partir de esto, a partir de saber que ya hay que sí hay brecha digital, manifestaciones de brecha digital en los contextos que mencioné, pero ya hay cierto acceso, entonces me pregunto inicialmente, ¿qué formas de empoderamiento se encuentran en las habilidades digitales con las que cuentan los jóvenes de Chulavista y Santa Fe al apropiarse de las redes sociodigitales? Las preguntas específicas es, ¿qué hacen los jóvenes con este acceso y las habilidades digitales que posee al apropiarse de las redes socioculturales? ¿Qué diferencias hay entre las apropiaciones que realizan los varones y las mujeres? ¿Qué diferencias de género hay en las habilidades digitales que poseen los jóvenes de Chulavista y Santa Fe? La brecha digital, bueno, más adelante lo pensaba abordar, pero es un fenómeno que a diferencia de lo que se había creído que se terminaba con la accesibilidad a la tecnología, más bien se permeó y adquirió diferentes formas, que más adelante las vamos a revisar. El objetivo es analizar, analizar cuáles son los efectos de la brecha digital que se manifiestan en las habilidades digitales de los jóvenes al apropiarse de las redes sociodigitales, a partir del conocimiento de las habilidades con las que sí cuentan, encontrar en ellas formas de empoderamiento a las que acceden, digamos, al apropiarse de estas redes. Y los objetivos en segundo término sería analizar si en la brecha digital que se presenta en Chulavista y Santa Fe de Tlajomulco hay diferencias relacionadas con el género,
describir qué hacen los jóvenes con el acceso que tienen y las habilidades que cuentan, analizar si hay diferencias entre las habilidades digitales que poseen los hombres y las mujeres, y en el caso de que sí las conocer cuáles son. Mi hipótesis es que los efectos de la brecha, bueno, la brecha digital se ha permeado también digamos, a las categorías sociales que son género, condición socioeconómica, inclusive también raza, escolaridad y edad. Y bueno, a los efectos que yo me refiero es a las habilidades digitales. Este tipo de efectos se llevan a cabo cuando, digamos, un sujeto tiene una exposición diferente a los medios, a los medios tecnológicos, pensando pues exclusivamente en los jóvenes. Los jóvenes tienen de por sí ya la etiqueta de nativos digitales. Con nativos digitales se refieren a que han nacido y han crecido conforme los avances tecnológicos se han suscitado. Sin embargo, la realidad es que no es así para todos los jóvenes y esto tiene que ver con otras formas de exclusión que vienen en conjunto con lo que es la brecha digital. Así que a partir de eso yo formulo la hipótesis en la que digo que los efectos de la brecha digital se hacen presentes en las habilidades digitales de los jóvenes que habitan en Chulavista y Santa Fe, porque a pesar de que entran a la categoría de nativos digitales, como lo mencioné, no han tenido un acceso a las tecnologías comunicativas tan inmediato, debido a que en el contexto donde habitan hay grados de marginalidad e inequidad respecto a los servicios de las nuevas tecnologías. Y no solo eso, también otros servicios y hay también otras situaciones que hacen ese contexto particular. Más adelante lo vamos a revisar. Sin embargo, a partir de las habilidades que sí tienen y utilizan al apropiarse de las redes sociodigitales, pueden encontrarse formas de empoderamiento ante su contexto. Justifico mi investigación porque se necesita hablar de la brecha digital en la actualidad, porque los cambios sociales y las adaptaciones que se están dando a nuevos entornos, todo está ligado con los aparatos tecnológicos. Inclusive si ahorita vamos y sacamos una tarjeta del banco de BBVA, ya no te van a dar que los dígitos de adelante y atrás y los dígitos de seguridad, te van a dar una tarjeta en blanco o digamos pues sin nada de esa información para que tú descargues la aplicación y a partir de ahí hagas tus movimientos. Esto doy como ejemplo esto porque muestra que la adopción y la apropiación de la tecnología cada vez es más necesaria para estar dentro de esta sociedad que está interconectada y además está mediada por estos dispositivos. Justifico también mi investigación a partir de las investigaciones previas que leí, que desarrollo en el estado del arte. Y bueno, en la investigación propia se propone conocer los posibles efectos de la brecha digital, en la apropiación social de la tecnología que realizan los jóvenes de Hacienda Santa Fe a través de la TERA, la teoría del recurso y la apropiación, y la AED, la accesibilidad por etapas de la tecnología. Ambas son propuestas por Bandig para después para saber qué hacen los jóvenes con el acceso y que cuentan con las habilidades digitales que poseen. Bueno, el estado del arte en esta entrega, más que haber metido haber incorporado la información como fueron en las entregas posteriores, me enfoqué en desarrollar qué se ha dicho sobre la apropiación social de la tecnología, cómo, con qué medios, qué medios se han utilizado y qué resultados han tenido. Es por eso que nada más agregué por el momento, se van a agregar más obviamente a esta sección. Algo que me sorprendió fue que, bueno, no había puesto el foco en ese punto, y es que la apropiación social de la tecnología está ligada directamente con la brecha digital, entendiendo pues lo que ya había comentado, que este fenómeno afecta de diferentes formas en diferentes categorías, digamos, sociales, la forma en la que los sujetos incorporan la tecnología a sus actividades y a su vida diaria. Bueno, el primer aporte que se rescató fue de Sandoval. Él se refiere a la apropiación como la incorporación de elementos que tienen origen en contextos externos para que después estos puedan influir en la construcción identitaria de quien los adopta.
La incorporación de estos elementos es voluntaria y consiste en la cotidianidad, perdón. También habla de la apropiación relacionada con la interpretación que hacen las audiencias más activas y habla de de la reapropiación, de construir, de la reapropiación, pero entendida como, por ejemplo, los monumentos, que un decir se pone, como por ejemplo el monumento este de los niños héroes que está ahí por Chapultepec, tenía un objetivo, sin embargo se reapropió y se le resignificó como ahora en la glorieta de los desaparecidos o el monumento este donde nos muestra pues este problema que hay en el estado, esta situación. De Hernández y López se rescata que las tecnologías no impactan en la generación de riqueza, sino que más bien son el resultado de una combinación de factores históricos, económicos, políticos y culturales. Las tecnologías no impactan en la generación de riqueza en sí, sino que más bien son el resultado de una combinación de factores históricos, económicos, políticos y culturales. Y también comenta que no existen usos universales para las TIC, lo cual implica, entre otras cosas, que los conocimientos necesarios para usar determinada tecnología tampoco son los mismos para todas las personas. Con esto, esto se rescató para mostrar que hay diferencias, sobre todo en las apropiaciones que hacen unas personas de las tecnologías de la información y la comunicación, como lo comentan, y esto pues también tiene que ver con la motivación, el género, los deseos, y bueno, más adelante lo menciono. Ya Santana, a través de Prensky, rescató el término de nativo digital, pero aclara que entre los jóvenes hay diferentes formas de apropiación de la tecnología. Ella hace una relación entre el sujeto, pues los usuarios no son estáticos, sino que adquieren un rol activo a través de sus valores, usos y significados, y a partir de ellos otorgan una reinterpretación a los artefactos tecnológicos a los que tienen acceso. Ella realizó un análisis del sentido que los usuarios le dan a los aparatos tecnológicos como aparatos culturales que pueden ser vistos como agentes de cambio. Y bueno, ya después en el texto que envié desarrollo lo que es el contexto de la investigación. Empezando, pues hablo de Chulavista y Santa Fe, que pues son dos colonias muy particulares porque son conjuntos habitacionales hechos con la promesa de una mejora a una población en concreto. Esta población tiene tintes de marginalidad. Hernández menciona que es un producto de una exclusión anticipada, porque cuando se estaba haciendo la planeación y el pre a la ejecución de la construcción, se sabía que iba a haber problemas y que podían haber ciertas dificultades al construirse ahí. Sin embargo, se pasaron de largo y se construyó, se hizo el proyecto. Siqueiros menciona que son espacios que carecen de los servicios básicos. El desarrollo y la convivencia saludable en ellos son un reto. Ávila, por su parte, comenta que los conjuntos habitacionales conceptualizados con premisas de modernidad, a lo que responde que son estas colonias, los cuales no cuentan con la infraestructura, con espacios públicos y la proyección de bienestar general de la población. Chulavista y Santa Fe tienen problemas de movilidad porque están fuera de la ciudad, el transporte público es ineficiente y también hay ineficiencia en cuanto a los centros de estudio, aunque en la actualidad la Universidad de Guadalajara ya incorporó ahí un plantel respondiendo a las necesidades que principalmente estaban presentando los jóvenes, que curiosamente todas estaban relacionadas sobre todo a las ingenierías relacionadas con la electrónica y los sistemas. Otra cosa importante de estas colonias vecinas es que continuamente están ligadas a notas periodísticas sobre violencia, y esto es porque hay poca seguridad ahí y hay espacios vacíos en cuanto al abandono de casas, porque los servicios son insuficientes. Cada vez ya se está mejorando la situación, pero es un paso paulatino y digamos despacio para la cantidad de personas que viven ahí. Así que muchos optan por rentar su casa por 500, 300 pesos y venirse a la ciudad, o de plano ya dejarla, y ahí es cuando el crimen organizado se manifiesta.
Ambas colonias son consideradas marginadas porque si bien están dentro de un proceso de producción en el sistema capital, estas no están beneficiadas por el mismo sistema. Y además con marginado rescato aportes que mencionan que los marginados históricamente han existido y siempre han estado relacionados con aquellos que no quieren, que un poder, digamos, social los excluye, ya sea porque tengan ideologías diferentes o por características físicas que creen que no van dentro de los valores sociales o que no contribuyen. Sin embargo, la marginación que se viven en ambos contextos, obviamente tiene niveles, tiene tintes socioeconómicos. Son personas que en su momento vivieron en el centro de Guadalajara y se fueron, migraron para esos lados, ya que hubo algunos vivieron en la zona donde corresponde ahora la ciudad creativa digital, que solo tumbaron casas y pues bueno, no se ha realizado el proyecto. Y bueno, particularmente esos casos me tocó conocer en mis visitas. Sin embargo, pues existe esta marginación, pero hay una excepción, que dice Cortés que se encuentra, la marginación si bien se encuentra en las localidades, existe la posibilidad de que no llegue a sus habitantes. En efecto, una localidad puede ser muy alta en marginación, pero algunos de sus habitantes pueden ser alfabetos. En el panorama local, el IEG muestra que Hacienda Santa Fe en el año 2020 el 29.35 de los hogares tienen computadora personal, el 94.86 teléfono celular y el 54.69 cuentan con internet en el hogar. Además se encuentra el programa que yo les había mencionado, que es el de Conéctate Tlajumulco, que tiene aproximadamente 7 puntos de acceso gratuito en sitios públicos para que los jóvenes o las personas en general se puedan conectar a este servicio. Después desarrollo el contexto mediático en el que se desarrolla la investigación y es que ya las audiencias, y es que en este contexto las audiencias dejaron su rol pasivo y ahora son activas, y Barbero comenta que el proceso de mediación es fundamental para la transición y recepción de la información, así como también para la construcción de los sentidos y significados de lo mismo. De los mismos, Pérez Pastor menciona que los usuarios son agentes de cambio en este nuevo contexto mediático, y Rosas dice que el sujeto ahora tiene la posibilidad de producir y emitir sus propios referentes como recreadoras simbólicas de significados e interpretaciones. Y en este contexto mediático se encuentran las ciberculturas juveniles, que son claves también para entender cómo los jóvenes, a través del acceso que tienen a los medios, pueden apropiarse y tener diferentes contactos a través de las tecnologías, ya sea en colectivo o en forma individual. Lira comenta que la relación que cada joven tiene con la tecnología depende del contexto social en el que se desarrolla, y Urresti menciona que los hábitos de encuentros virtuales, que a pesar de estar distantes en el espacio, intercambian datos e información de su interés, y en esta interacción hay la posibilidad de encuentros posteriores reales. A través de las interacciones, los jóvenes forjan y forman la imagen de sí mismos y de los grupos sociales a los que pertenecen. Y a partir de la etapa de la adolescencia, los espacios digitales responden a la necesidad de comunidad, pertenencia, contacto entre jóvenes, y también esto de generar una identidad. Finalmente, pues aquí ya se menciona la brecha digital, porque es un fenómeno que problematiza el objeto de la apropiación social de la tecnología. Barbero comenta que el proceso de mediación es fundamental para la transmisión y recepción de información, así como también para la construcción de sentidos y significados. Ay, perdón, esto se repitió la diapositiva, pero bueno, la brecha digital es un fenómeno que, a diferencia de lo que se había creído, adquirió diferentes formas y se trasladó a categorías sociales, como que ya las he mencionado, que son el género, raza, nivel socioeconómico,
y también en las habilidades digitales, que son en las que se centra esta investigación. Las habilidades digitales, menciona Sandoval, son claves para tener un aprovechamiento óptimo de las tecnologías, las cuales son necesarias para el desarrollo de la vida actual. El marco teórico es a partir de la TRA, Teoría del Recurso y la Apropiación, y la Accesibilidad por etapas de la tecnología. Inicialmente, Van Dijk menciona estas 4 etapas, que son la motivación, el deseo y la toma. Estas etapas estas etapas son consecutivas y definen el proceso que tiene un sujeto para incorporar la tecnología. Para Van Dijk, la apropiación social de la tecnología está relacionada con la capacidad del sujeto en realizar todas las actividades y sacar el mayor provecho a estos artefactos. Lo primero que él menciona es la motivación, que es el deseo y la toma de acciones concretas para utilizar un dispositivo tecnológico. La motivación también se refiere a la adquisición, acceso a Internet, desarrollo continuo de habilidades. La siguiente es material, que es adquisición y acceso físico a los medios digitales, incluyendo a las aplicaciones y a los softwares que pueden no ser tan accesibles. Las habilidades, que son un conocimiento y dominio de los dispositivos tecnológicos que un usuario debe tener para utilizar las tecnologías y su continua actualización. La última es el uso y se determina por 2 factores importantes: la motivación y las habilidades, que se relacionan con la frecuencia y la cantidad de tiempo que se pasa con el medio digital. También el número de aplicaciones que son utilizadas, así como también su propósito. Posteriormente, en el 2014, en su libro Digital Skills, Van Dijk desagrega las habilidades, y me pareció muy interesante porque a partir de ellas se pueden organizar como categorías y observables para el instrumento de investigación, las cuales son las siguientes. Y las habilidades están relacionadas también con el aprovechamiento de las tecnologías. La investigación se centra en el aprovechamiento de las tecnologías, específicamente en las redes sociodigitales. Las primeras son las habilidades operativas, que es reconocer y operar las barras de herramientas, los botones específicos para cada acción, utilizar los campos de entrada a Internet correctamente y administrar los diferentes formatos. Habilidades formales, navegar por las redes sociales para usar hipervínculos, mantener un sentido de la orientación mientras más se navega. Habilidades de información, definición de consultas, selección de resultados relevantes y la evaluación de estos. Habilidades estratégicas, orientación hacia una meta, tomar acciones para alcanzar un objetivo y eventualmente obtener los beneficios que resultan. Habilidades de comunicación, buscar, seleccionar y evaluar los contactos, codificar los mensajes en línea, atraer la atención en línea, realizar un perfil, adoptar identidades alternativas, el juego, la simulación y la inteligencia colectiva, también la negociación. Las habilidades de creación hablan de la calidad adecuada de los productos publicados, contenido textual, música, video, foto, imagen, multimedia, y también remezclar estos elementos. La metodología se basaría en un método cualitativo, en observación participativa, en línea y presencial, ya que, pues bueno, también se tiene que verificar si realmente los jóvenes están teniendo estas habilidades más allá de lo que ellos crean, ¿sí? Y también se realizarán cuestionarios para determinar las habilidades, para conocer qué tantas habilidades digitales poseen, y estas se van a, digamos, a presentar como indicadores, y también se van a realizar entrevistas participativas. Se aplicará la TERA y la de Van Dijk a las habilidades digitales con las que cuentan los jóvenes de Chula Vista y Santa Fe al utilizar las redes sociodigitales, Facebook, Instagram, WhatsApp, con el objetivo de explicar con cuáles habilidades cuentan y qué hacen con el acceso que tienen al Internet y a las redes. Posteriormente se analizará la información para buscar formas de empoderamiento. Este es una parte del cuadro de congruencia que incluí en la investigación, en el texto que envié. Y bueno, en él agrego variables y
los indicadores están enfocados en conocer en qué yo interpretaría como empoderamiento dentro de las preguntas que se realizaron. Cabe destacar que no hay una teoría sobre empoderamiento y que esto sería interpretativo. Ya voy rápido porque ya el tiempito. Y bueno, finalmente hice esta es una muestra de una observación participativa que realicé a través de 2 perfiles de redes de Facebook, de Instagram y de WhatsApp de 2 chicas. Una es Uri del Carmen Hernández, es estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, y la otra es Litsi. Litsi vive en Santa Fe y Uri en Chulavista. Ambas tienen lo que se podría considerar como las habilidades digitales necesarias para utilizar las redes sociodigitales. Y lo interesante aquí son las formas de empoderamiento, o a lo que yo le llamo pues formas de empoderamiento, porque Uri está estudiando y vende sus pinturas a través de las redes sociodigitales, al igual que Litsi. Y esto ellas lo hacen como una forma de ganar ingresos extra, ya que no tienen la posibilidad de trabajar dentro de su contexto. Y bueno, eso sería por mi parte todo, y muchas gracias y espero sus comentarios. Muy bien, excelente presentación, Trinidad. Y entonces vamos a continuar con el doctor Pablo Arredondo, que es tu director. Muchas gracias, doctora Rodelo, muy amable. Vuelvo a repetir, yo soy codirector, soy lector. La directora formal es Rosen, la doctora Rosen, una disculpa. quien por desgracia no está presente esta tarde por razones de complicación de agenda. Pero debo mencionar que el acuerdo con ella es que con posterioridad nos reuniríamos con María Trini para darle algunos comentarios y hacer algún tipo de reunión de trabajo tripartito. Esperemos poder hacerlo a la brevedad. Bueno, dicho lo siguiente, yo quisiera comenzar haciendo algunos comentarios sobre el proyecto de María Trinidad y sobre el documento que ella nos remitió. Bueno, primero quiero empezar por algo muy general. Creo que María Trinidad ha refinado bastante la puntería, digamos, en términos de definir claramente con mucha más claridad el tipo de proyecto, el tipo de investigación y el objeto de su propia investigación de los meses anteriores. Creo que se nota, se percibe un trabajo de mayor bordado, un trabajo de mayor focalización, y ahora se ve con mucha más claridad qué es lo que busca, qué es lo que pretende a través de un estudio como el que pretende. Es bueno que no haya desistido en trabajar sobre la idea digamos, de las condiciones en las que está presente la tecnología digital en espacios de marginalidad social, que fue desde un principio su objetivo, y qué bueno que se ha sostenido por múltiples razones, entre otras por la pertinencia del tipo de análisis, es decir, el concepto, por ejemplo, de brecha no es absolutamente nuevo, tiene décadas, digamos, de mencionarse, pero lo que sí es nuevo es que se ha ido problematizando cada vez más, porque a medida en que ha avanzado la presencia, por ejemplo, de la red de Internet en el mundo, en todo el mundo,
no hemos dejado o no se han dejado de tener las preocupaciones claves de qué tanto esa presencia en realidad está favoreciendo, está equilibrando diferencias sociales o qué tanto las está ahondando. Y además, el mismo concepto de brecha pues está ya muy lejos de sus ideas originales, que solamente hablaban de acceso, acceder o no acceder a la tecnología, que definitivamente es un principio clave, pero no es, digamos que es necesario, pero no es suficiente para explicar el fenómeno. En ese sentido, es muy relevante que María Trinidad esté enfocada en esa problemática y en un contexto, obviamente es un contexto que le concierne a ella de manera muy directa y nos concierne a quienes habitamos en una zona metropolitana como Guadalajara, pero que además pues puede ser una zona, digamos, representativa de lo que sucede en otras grandes urbes del país y de América Latina, diría yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la tecnología en esas zonas marginadas? Y creo que, por una parte, ese es un objetivo muy loable, muy importante. Por otra parte, está tomando una población fundamental, es la población juvenil. La población juvenil entendida como esa población que en teoría estaría mucho más familiarizada con el desarrollo tecnológico, por lo menos en su acceso y utilización. Bueno, ¿qué es lo que yo percibo? Bueno, yo percibo que hay una problematización mucho mayor, que María Trinidad has ido abordando con mucho más cuidado el problema, lo cual se nota que es el producto, debo suponer, del trabajo que has tenido que hacer con la doctora Rosen, lo cual está muy bien. Siento que has entrado a otra dimensión, estás trabajando, digamos, por una parte, el concepto mismo de brecha, lo estás diversificando, lo estás manejando de otra manera. Y por otra parte, has ido detallando con mayor información el contexto en el que estarás elaborando tu estudio, ¿no? Es bueno que ya hayas tenido desde hace tiempo, ¿no? Aproximaciones a ese espacio social, digamos, a ese espacio social y a esa población a la que estarás analizando y estudiando. Bueno, algunas cuestiones que a mí me parece que hay que trabajar todavía más. Tienen que ver, por ejemplo, con conceptos como el de empoderamiento. ¿Qué significa realmente empoderarse frente a la tecnología? No lo digo nada más por este estudio de caso, tendría que ver con todo, ¿no? Con todo este fenómeno que nos está sucediendo. ¿Qué significa empoderarse frente a la tecnología y cuál es su relación o la relación de ese concepto con el concepto de apropiación, que parecerían ser conceptos análogos que no sé si lo son o no, habría que ver qué es apropiarse y qué es empoderarse frente a la tecnología. Sí, frente a la tecnología. Creo que ahí se pueden aportar muchas cosas, porque en realidad entonces puede uno ir matizando mucho el mismo concepto de brecha, ¿no? Quienes se han empoderado frente a la tecnología, quienes no, que tanto son parte de
diferencias de otra naturaleza, de brechas de otra naturaleza. Bueno, entonces el significado de empoderamiento me parece que tendría que trabajarse bastante más. No sé si haya trabajos al respecto, pero habría que escarbar por ahí. Sí, y si es un aporte original, entonces hay que definirlo con mucho más cuidado. Que rebase la ocurrencia, ¿no? Se me ocurrió. Bueno, veo, por otra parte, que en el estado del conocimiento que tú llamas el estado de la cuestión, bueno, has trabajado, has encontrado una diversidad de estudios. No sé si serán suficientes, a lo mejor hay bastantes más, pero ¿qué es lo que percibo a la hora que leo tu documento? Que podrías sacarles mucho más jugo, que podrías exprimir mucho más esos estudios a los que te refieres y describir más, analizar más de manera crítica, revisar cuáles son los aportes que están haciendo, ¿no? Eso es muy importante que ya hayas identificado una buena cantidad de estudios, porque esos son los estudios contra los que tú tendrás que de alguna manera también estar confrontando, evaluando no solo la consistencia de tu trabajo, sino las diferencias y similitudes de esos trabajos, ¿no? Es evidente que nadie descubre el hilo negro y entonces el repasar los estudios de caso, el estado de la cuestión es fundamental para eso, ¿no? Tanto en su dimensión conceptual como en sus dimensiones empíricas de estudios concretos que se han hecho. Bien, otro de los conceptos que me parecen bien interesantes, pero de nuevo está en relación con los otros dos, es el que tú mencionas como domesticación tecnológica. ¿Qué es la domesticación tecnológica? Tiene que ver seguramente con el desarrollo de habilidades frente a la tecnología, pero también por formas de apropiación. Diferentes formas de apropiación que son las que, al final de cuentas, te llevan a pensar que tú no estás al servicio de la tecnología, sino que la tecnología está a tu servicio, ¿no? Supongo que esa tendría que ser la finalidad última de la domesticación tecnológica. El problema está aquí en que hay muchos trucos. Déjenme comentar algo, por ejemplo. Nosotros pensábamos que las redes sociales eran nuestras redes. Y los primeros planteamientos pues hacían notar que ahora sí, ya llegamos los usuarios y ya nos apropiamos de las redes y ya las manejamos como nosotros queremos. Y resulta que con los años vamos descubriendo varias cosas. Primero, que las redes las controlan corporaciones. Corporaciones que tienen intereses y muy serios, intereses de carácter económico e intereses de carácter político. Bueno, entonces ya no son nuestras redes. Después, sí, resulta que hay una cosa que se llaman los algoritmos que manejan bastante de lo que en teoría nosotros tendríamos que manejar en las redes. Manejan cualquier cantidad de cosas, manejan nuestros gustos, manejan nuestras relaciones sociales, con quienes nos frecuentamos comunicarnos más, con quienes menos, qué tipo de mensajes emitimos, qué tipo de búsquedas informativas hacemos, etcétera. Y resulta que los honorables algoritmos pues tienen una participación tremenda en nuestras redes. Y ya no somos nosotros, ya son otros que están ahí. Todo esto tiene que ver con la idea de
qué tanto domesticamos o no domesticamos a la tecnología a un nivel. A otro nivel, bueno, pues sí, estamos cada día más familiarizados con los aparatitos, cada día nos resulta más sencillo, cada día es menos complicado. El software mismo, yo confieso que hace muchos años manejaba la hipótesis de que aquí las diferencias entre quienes tenían acceso o no a la tecnología iban a acrecentarse porque se requieren habilidades de carácter programático, ¿no? Pues no, resulta que no se requieren habilidades de carácter programático, ¿no? Es decir, el software ha evolucionado de tal manera que cualquiera puede meterse, ¿no? Y hacer, digo, cualquiera entre comillas, cada vez es más fácil. Y hasta ahí nos han ido llevando, ¿no? Por lo tanto, bueno, domesticación, apropiación y empoderamiento son conceptos claves que tú manejas ahí y que tendrías que problematizar más, escarbar más. Luego, antes ya no, pero de paso mencionas un concepto que ya casi no manejas, lo cual no sé si es positivo o no, que era el de resistencia. Si bien recuerdo, en tus primeros planteamientos tú hablabas de formas de resistencia, en este caso, de los jóvenes marginados o que habitan en zonas marginadas frente a la tecnología. Bueno, el concepto de resistencia en los viejos modelos pues tenía que ver con que el receptor no era un receptor pasivo, sino un receptor activo, que a final de cuentas no se comía todo lo que le daban en la televisión, en la radio, en la prensa, en fin, sino que al final construía a partir de sus propias necesidades, de sus propios imaginarios, de sus propias condiciones, construía, digamos, y negociaba los mensajes, ¿no? Y los sentidos y significados que recibía. Bueno, yo no sé si eso es hasta dónde es posible o no plantearlo y buscarlo en tu estudio como una parte de las habilidades. O sea, tenemos la habilidad ahora sí, de jugar a las vencidas con nuestro algoritmo o no, con los algoritmos o no. De decirle al algoritmo, fíjate que tú me quieres llevar por un lado, pero yo me voy por el que yo quiero. A partir de una serie de conocimientos, de criterios, etcétera, que puede tener el sujeto, no sé, lo pongo como cuestión. Bueno, en cuanto a tus consideraciones teóricas, y también creo que has mejorado mucho. Me parece muy importante que te remitas a Van Dijk, porque Van Dijk es quizá uno de esos personajes que han trabajado más el concepto de la brecha, digamos, y que le metieron desde un principio así como sus matices, ¿no? Para decir, cuidado, cuando hablamos de brecha hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Creo que ahí tienes avances importantes. No dudo que puedas seguirlos trabajando. Algunas cosas no sé qué tanto suenan o no pertinentes. Por ejemplo, mira, trabajas el concepto de culturas híbridas, que es un concepto muy interesante, en definitiva, pero no sé qué tan pertinente es para tu trabajo. Habría que preguntarse, ¿no? En efecto, lo que me parece más pertinente es que trabajes el concepto de ciberculturas, ¿no? que es un concepto mucho más adecuado al que estás trabajando, ¿no? En fin, es importante también que a final de cuentas estés diciendo hay que poner en cuestionamiento las presuntas bondades
que nos venden con la idea de que estamos incursionando y estamos entrando en una era, en una sociedad de la información, ¿no? A final de cuentas hay que ver que la sociedad de la información no es igual para todo el mundo, como no lo fue la sociedad industrial para todo el mundo. Hubo quienes se beneficiaron de los productos que se generan en las grandes industrias, pero hubo quienes los produjeron y no se beneficiaron de ellos, ¿verdad? Un trabajador de Mercedes-Benz o de Audi probablemente sepa muy bien que es un auto de lujo, pero difícilmente podrá adquirir uno. Y son parte de la sociedad industrial, tanto el que lo adquiere como el que lo produce. Entonces, quizá ese tipo de analogía tendríamos que manejar también en estos estudios de marginalidad digital o de diferencias digitales o de maneras de apropiarse de la sociedad de la información y de la digitalización. Por ahí va. Bueno, por último, en tu capítulo metodológico, bueno, también siento que has refinado conceptos como de habilidades, como los que nos presentaste en tus cuadros. Creo que es importante eso, irlo teniendo mucho más claro. Creo que ya una vez que tengas el instrumento bastante más trabajado y bastante más claro, sí vale la pena que hagas pruebas, que te vayas al campo y que veas qué tanto ese instrumento te es útil o no te es útil para recuperar toda la información que tú esperas recuperar para hacer tu análisis en el campo. No queda claro tampoco cuál va a ser la extensión de tu muestra, digamos, de la cantidad de sujetos o sujetas que vas a trabajar, con los que vas a trabajar. Tiene que ver, bueno, obviamente, con los tiempos, ¿verdad? Pero también con una justificación que en su momento tendrás que dar metodológicamente de por qué trabajas con 2 personas y no con 400 o por el estilo, ¿no? Esa parte pues todavía está trabajándose, creo que se debe abordar más, se debe trabajar con mucho más detalle. Y bueno, por mi parte, a reserva de que después platiquemos con más detalle, esas serían mis comentarios y mis observaciones, María Trinidad. Insisto que se notan los avances, se ven claramente. Te pediría que trabajaras más en la redacción. Algunos detalles de redacción son muy importantes. Por ejemplo, en un momento dado, creo que, no sé si fuiste tú o tu algoritmo, que confundió biografía con bibliografía, y cosas de ese tipo. Pero además de eso, el manejo de algunos tiempos verbales, en fin, esto es una cuestión ya de forma, que sí es importante que las mejores, en la medida de lo posible. Pero leerte ahora, en esta ocasión, fue muy distinto en otras ocasiones, lo cual quiere decir que se ve la mejoría. Así es, doctora Rodelo. Muy bien, gracias, doctor Pablo. Y una disculpa por la equivocación, creo que ya me está haciendo efecto la vacuna. Ya nos están haciendo Ya ando ya efectos. como distraída. Y bien, pues me da muchísimo gusto escuchar que ha logrado avances importantes, Trinidad, en su proyecto. Lamentablemente yo no lo conozco. Yo no tuve en clase a Trinidad. Es una lástima porque me parece que es un tema muy importante, y ella, creo que en la presentación logró comunicar, ¿no?, la relevancia, ¿no?, lo interesante que es
¿no? Y bueno, pues también a partir de la presentación, voy a hacer unos comentarios muy, muy, muy rápidos de lo que veo, por supuesto, con la reserva, ¿no? De que pues, yo no conozco el proyecto, ¿no? Entonces, miren, aquí yo coincidiría en que hoy, al día de hoy, eh, pues creo que hay una mirada más escéptica, más crítica acerca del potencial de Internet para la democratización y para la emancipación. Este, siempre ha habido una, este, eh, distintas visiones acerca del Internet en conflicto, ¿no? Pero creo que hoy en día se ha dejado atrás, ¿no? Este optimismo que veíamos en la década de 1990. Entonces, yo por ahí, bueno, detecto que el comentario del doctor Pablo iba por ahí. Yo también coincidiría, si ese es el caso, en que no te quedes en una perspectiva propia de la década de 1990, que tratemos de informarnos acerca de cómo ha avanzado también la forma de entender, de estudiar este tema de la brecha de conocimiento y de la brecha digital. Bueno, otros tres comentarios cortititos. Eh, creo que podrías, bueno, seguramente en el proyecto a lo mejor lo tienes trabajado, ¿no? Mi respuesta es, ok, si está en el proyecto, discúlpame, pero en la presentación veo que tal vez le puedes echar un poquito más de jugo a datos del INEGI, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que decir, entonces creo que se podría sacar un poquito más de jugo ahí. Y sobre todo tomando en cuenta que brecha digital es un concepto relacional. Entonces tú mencionas por ahí unos porcentajes de acceso a ciertas tecnologías, pero no sabemos cómo se contrasta esto con otras zonas del área metropolitana de Guadalajara. Respecto al empoderamiento, yo también ahí digo, dado que tú misma haces el comentario de que no has encontrado mucha literatura al respecto, yo aquí me pregunto, ¿no? Es más una pregunta. Si aquí no serviría, no te estoy diciendo que reemplaces el concepto, pero me pregunto si serviría hablar de explorar y hablar acerca de lo que se sabe sobre la relación entre brecha digital y capital social y capital cultural, ¿no? Aquí creo que hay cuestiones ahí que se pueden utilizar. Creo que yo encuentro cierta relación, bueno, tal vez me equivoque, bueno, creo que sería interesante. Acerca del género, que lo vemos en varias preguntas, ¿no? Como la intención de hacer un estudio sobre brecha digital entre géneros. Creo que también aquí, entonces, yo pediría un poquito más de referentes, literatura, un poquito más de datos, para justificar, ¿no? Esta variable. Eh, no digo que no sea importante, solamente que a lo mejor en la presentación faltan datos y faltan referentes específicos sobre esta perspectiva para este tema. Que ha sido importante en los estudios de brecha digital. Y por último, este tema se ha prestado muchísimo para abordajes cuantitativos, porque hay muchos datos acerca de acceso a tecnologías, ¿no? Este, entonces aquí yo también, como parte de la presentación del capítulo metodológico, y yo consideraría importante justificar y enfatizar que aporta una perspectiva cualitativa. No digo que no debas de hacerlo cualitativamente, ¿no? Sino que
ese sería, digamos, es el plus de tu trabajo. Entonces, creo que sería muy importante que tú articularas qué aportas haciendo entrevistas, ¿no? Y haciendo este tipo de técnicas para profundizar en este tema, ¿no? ¿A qué obedece esto? ¿Qué podemos conocer? Yendo más allá de los números que nos hace INEGI o partiendo de una perspectiva diferente a la que nos permitiría realizar un estudio estadístico. Y bueno, esos son mis comentarios. No sé si Pablo o Trini tengan alguna reacción. Yo le pediría a Trini que si tiene alguna reacción la dijera y yo podría después a lo mejor hacer algún comentario. Adelante. Gracias, doctor Pablo. Bueno, pues para primero de los comentarios que me hiciste, Pablo, muchas gracias. Te quiero comentar que ya he ido a Chulavista y a Santa Fe y algo que me sorprendió es que no es Chernobyl ahí. Yo la verdad me fui con la idea de que, pues, con todas las notas periodísticas, con lo mismo que he leído sobre marginalidad, pues yo sinceramente tenía una imagen diferente a lo que me encontré y es que hay jóvenes, no puedo decir que de todos, pero sí diferentes, no todos se podrían categorizar bajo el mismo tipo de jóvenes. Y llegué a un lugar, que está en los límites de Chulavista y Santa Fe, que se llama el Chivabarrio. Y pues los jóvenes de las dos colonias ahí conviven porque están en equipos de fútbol, de natación, etcétera. Y lo que a mí me interesó, se me pareció interesante y también me hizo cuestionarme todo fue eso mismo, que son jóvenes comunes, no son el estereotipo, por lo menos la imagen que uno se tendría de cómo sería el joven que vive en esas zonas. Sin embargo, sí es importante mencionar que ellos no han tenido un acceso al Internet tan, digamos, inmediato como otros tipos de jóvenes, porque para empezar, el Internet no ha llegado no había llegado a esa zona hasta hace unos años. Antes era cuestión de que sí había Internet, pero las conectividades bajaban. Y otra cosa es de que la categoría de jóvenes hay diferentes, digamos, niveles o subcategorías, hay diferentes niveles socioeconómicos y ahora con que los dispositivos son más accesibles y también está este rollo de las herencias de que pues mi papá me dio su celular, ahí se han podido encontrar accesos nuevos a la tecnología. Y bueno, eso es parte de las observaciones que te quería comentar. De lo que me mencionó la doctora Frida, sí le pienso poner más énfasis al género, porque hay diferencia, inclusive hay una manifestación de la brecha digital, ya que se considera que los jóvenes varones, desde un inicio en su niñez, están más, digamos, por todo esto de los robotcitos, etcétera, tienen un acercamiento a la tecnología más rápido que las mujeres. Y también dentro de sus incorporaciones posteriormente, hay diferencias. Por ejemplo, se dice que los jóvenes utilizan más las tecnologías para el ocio, para la distracción, mientras que las mujeres la utilizan más para todo esto de recetas de cocina, tutoriales, y pues bueno, son de las lecturas que he revisado, es lo que he encontrado. Sobre la cuestión esta de la resistencia, la agregué en un momento, pero sinceramente yo creo que la voy a omitir, y cuando en su momento la agregué fue porque yo había entendido como resistencia, y di el ejemplo del graffiti, y esperaba encontrar como ese tipo de situaciones, pero en el modo online, como digamos organizaciones y manifestaciones de una diferencia más allá del contexto, más allá de Chulavista y Santa Fe, ¿qué hacen los jóvenes en las redes sociodigitales? Que es como contraponerse a la marginalidad que viven. Del INEGI sí he revisado, voy a revisar, pero más al fondo. Y sobre los errores, sí tengo un lector iba a decir un traductor, pero no es traductor, te corrige, pero
creo que la verdad a veces no me fijo bien y ahí es donde se me van ese tipo de errores, pero ya lo voy a desactivar, Pablo, muchas gracias. Y sí me he considerado en que la investigación se podría volver también cuantitativa, pero pues bueno, ya este semestre lo que me da gusto es de que es el trabajo más en conjunto con la tutora y va a haber más tiempo para la investigación. Pienso en afinar todos esos detalles y pues ya, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, un último comentario nada más. Bueno, aparte de insistir en que se notan los avances y que bueno, lástima que no está la doctora Rosen aquí para expresárselo, externárselo también a ella. Bueno, a mí me parece bien interesante lo que acabas de decir. Ves cómo ir al campo de pronto nos cambia las perspectivas y nos reubica, digamos, y nos cuestiona también, ¿no? Algunos prejuicios en el mejor sentido de la palabra que tenemos. Eso es importante. Fíjate, eso yo no lo vi en tu documento. En tu documento hablas de pronto sí, de lo que más o menos todos sabemos a través de la prensa, de cómo es que estas zonas marginales se han ido construyendo, constituyendo, en fin, y de todos los problemas que tienen, que seguramente los tienen de cualquier manera. Pero hay toda una serie de elementos adicionales que por desgracia, la información cotidiana de la prensa no nos da a conocer. Entonces, bien interesante, bien importante esas descripciones contextuales, porque el contexto es fundamental, ¿no? Los contextos siempre son fundamentales para explicarse y explicar las cosas. Me sumo mucho a lo que dice Frida en términos de decir ya tenemos que analizar estos fenómenos con una perspectiva diferente, no diferente, es decir, enriquecida por el tiempo. El concepto de brecha no se ha acabado, ahí está, digo, no se ha muerto, aunque los primeros estudios en los años 90 la señalaron. El problema es que ya no es la misma forma en que nos referimos a la brecha, ¿no? Y hay otras cosas que tendríamos que estar viendo. Yo no dudo que tarde o temprano, hablando de las estadísticas, que podrías, por ejemplo, hacer un análisis a través del tiempo y dar cuenta de cómo ha evolucionado la presencia de Internet en México, simple y sencillamente agarrando los últimos 2 censos. Dar cuenta de cómo ha crecido la presencia de Internet. Eso quiere decir que nosotros ya somos una sociedad realmente habilitada para trabajar y para movernos en el mundo de la información. Esa es una. ¿Sí? Y la otra es nuestras habilidades, hasta dónde llegan, digamos. Por ejemplo, no tiene que ver exactamente con tu estudio, pero yo siempre me he preguntado, ¿hemos desarrollado mejores criterios para discriminar información a partir de que se ha expandido la red? A partir de que en teoría tenemos 25 fuentes y antes teníamos 2 de consulta. Yo soy de la idea que esos criterios no dependen de la tecnología, dependen de otras condiciones. Por ejemplo, de la forma en que vamos construyendo nuestros mapas cognitivos. Y esos los construyes en la sociabilidad y socialidad de tus grupos inmediatos de referencia o en espacios institucionales, como pueden ser los espacios educativos. ¿Cómo construyes el mapa cognitivo que te permite navegar con un criterio distinto al que simple y sencillamente te plantea la tecnología? Si yo abro Yahoo, la página de Yahoo, o hablo de Google, me encuentro ahí con un montón de información. Del mundo del espectáculo, de la política, de no sé cuántas cosas más, ¿no?
Voy más allá de eso, cuestiono lo que veo ahí, ¿a dónde voy? ¿Cómo recurro a eso? Y la pregunta es, el hecho de que se multipliquen los canales nos hace personas más informadas, con mayor criterio, más críticas. Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Entonces, es evidente que la tecnología sigue creciendo, va permeando muchos de nuestros espacios y de nuestras actividades, pero no sé si acaba de permear la construcción de los sujetos a otro nivel, ¿no? Son preguntas, nada más. En fin, felicidades, María Trinidad, y muchas gracias, doctora Rodelo. Sí, para no conocer el proyecto, lo conoces bastante bien.